Una pareja de California fue ejecutada en un ataque a plena luz del día dentro de su casa de más de $1 millón. El doctor Eric Cordes, radiólogo respetado, y su esposa Vicky, instructora de spinning, fueron asesinados a tiros en el garaje de su casa en Simi Valley. Y la policía dice que fue un ataque dirigido, quizás incluso por alguien que la pareja conocía. La búsqueda del tirador los llevó a más de 110 kilómetros de distancia, donde hicieron un descubrimiento sombrío: un auto calcinado en Chino. Determinamos mediante bases de datos policiales que ese vehículo estaba vinculado a nuestro doble homicidio en Simi Valley. ¿Quién pudo hacer esto? Los investigadores aseguran tener la respuesta, y la verdad es más devastadora de lo que se pensaba. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Estamos siguiendo un caso impactante y trágico en el sur de California que ha dejado a una comunidad tranquila conmocionada. Investigadores persiguen un misterio en 2 condados. Todo esto comenzó el domingo 1 de diciembre, alrededor del mediodía, en un tranquilo vecindario de Simi Valley, en una calle sin salida llamada Hawksville Place. Un esposo y su esposa estaban en el garaje de su casa, valuada en $1.300.000, cuando la policía dice que fueron emboscados. Un vecino notó algo mal al entrar a su casa y llamó al 911. Los primeros en responder hallaron una escena horrible. La pareja de unos 60 años tenía múltiples disparos. Fueron llevados de urgencia a un hospital local, pero sus heridas eran demasiado graves. En conferencia de prensa el lunes 1 de diciembre, el sargento Rick Morton, del Departamento de Policía de Simi Valley, dio la devastadora noticia. Un hombre y una mujer yacían en el suelo del garaje. Posteriormente fueron trasladados a un hospital local y, lamentablemente, más tarde sucumbieron a sus heridas. En esas primeras horas, este caso era un misterio total. Un doble homicidio sin sospechoso identificado y sin un motivo claro. Pero a medida que la investigación avanzaba durante el día siguiente, surgió una imagen más clara y trágica. Las víctimas fueron identificadas como el doctor Eric Cordes, de 63 años, un radiólogo muy respetado que, según un comunicado de Adventist Health Simi Valley, servía a esa comunidad casi 30 años. Su esposa, 66 años, era una apreciada instructora local de spinning y, según amigos, recientemente abuela. Amigos y vecinos los describieron como las personas más amables, el corazón de su comunidad, pero ahora ya no estaban. Inmediatamente comenzó la búsqueda del tirador. Testigos informaron haber visto un auto, un Honda Civic negro modelo antiguo, huyendo a toda velocidad de la escena. Los investigadores siguieron una pista de 70 millas para hallar el auto. Unas horas después, cerca de las 2:30 o 3 de la tarde, la policía de Chino, California, atendió reportes de un auto incendiado en un parque. Un vehículo estaba completamente envuelto en llamas. Tras apagar el fuego, hicieron un hallazgo sombrío. El sargento Morton relató lo encontrado. El Honda negro, un modelo antiguo de Honda Civic, fue reportado posiblemente en la ciudad de Chino. Mandamos investigadores a ese lugar. El vehículo estaba completamente envuelto en llamas y la persona que se encontró cerca del vehículo también estaba quemada. Los detectives de Simi Valley, que seguían el Honda desaparecido, revisaron los datos del vehículo incendiado y hallaron una coincidencia clave. Las bases de datos policiales confirmaron que ese vehículo estaba relacionado con nuestro doble homicidio en Simi Valley. El auto incendiado en Chino era el mismo que se vio huyendo de la escena del asesinato. También se recuperó una pistola cerca de la escena en Chino, pero esto creó un obstáculo enorme para la investigación. La escena dificultó mucho identificar a la persona hallada. Por eso, según el sargento Morton, aún no han nombrado sospechosos. Pero no podemos confirmar quién es ese sospechoso debido al estado en que se encontraba la persona localizada en Chino. Hemos escuchado la especulación de que es el hijastro. Escuchamos especulaciones, pero no hemos revelado quién es la persona. No queremos identificar a alguien erróneamente. Esperamos la confirmación del forense para saber quién era la persona en ese vehículo. En esa conferencia de prensa, los investigadores aún esperaban la identificación formal del forense del condado de San Bernardino. Sin embargo, desde el principio, la policía dejó en claro un hecho crucial en este caso, y es que esto no fue un acto de violencia al azar.
¿Hay alguna indicación en este momento de que la sospechosa conocía a las víctimas? Sí, creemos que las víctimas fueron seleccionadas, no creemos que hayan sido víctimas al azar. Esto nos lleva directamente a la pregunta central y perturbadora del caso. Si eligieron al Dr. Cordis y a Vicky Schiller, ¿quién querría que murieran? Vecinos en la escena le dijeron a los reporteros que vieron a un hombre en la casa que creían que era el hijastro de la pareja. Aunque la policía no confirmó la identidad al principio, las especulaciones aumentaron. Tras los asesinatos, una amiga de Vicky Schiller publicó una foto como tributo. Pero luego mirabas la sección de comentarios debajo de esa publicación pública, y varias personas, aparentemente amigos y locales, empezaron a señalar directamente con el dedo. Los comentarios incluían frases como «Fue el hijo separado de Eric quien disparó» y «Ahora creen que fue el hijastro». En ese momento, nada de esto había sido confirmado, pero eso ha cambiado. Los investigadores por fin responden a esa pregunta que ha intrigado a esta comunidad. En una nueva actualización publicada el 2 de diciembre, el Departamento de Policía de Simi Valley confirmó que el tirador era un miembro de la propia familia de la pareja. Keith Cordes, de 37 años e hijo del doctor Eric Curtis de Kentucky, viajó a California, donde, según la policía, le disparó a su papá y madrastra en el garaje y luego huyó en un Honda Civic negro. Ahí murió por una herida autoinfligida tras incendiar su auto en ese parque en Chino. El forense de San Bernardino confirmó su identidad. Los investigadores creen que el arma recuperada en la escena es la usada en los asesinatos de Eric y Vicky. Se realizan pruebas forenses adicionales, pero los detectives afirman que toda la evidencia lo señala como el único sospechoso. Para muchos en Simi Valley, la confirmación es dolorosa, pero resuelve el misterio que inició con rumores, especulaciones y miedo a un asesino suelto. La policía informa que ya no hay amenaza para la comunidad. Para comprender la pérdida en esta comunidad, debemos hablar del doctor Eric Cordes y Vicky Schiller. No solo eran víctimas, eran pilares. Eric Cordes, más que doctor, era clave en la atención médica local. Por casi 30 años fue radiólogo certificado en Adventist Health, Simi Valley. Su muerte conmocionó al hospital. La administración emitió un comunicado conmovedor que en parte decía, cito, «La comunidad de Adventist Health, Simi Valley, está desconsolada por las trágicas muertes de nuestro colega de muchos años, el doctor Eric Cordes, y su esposa, Vicky». El doctor Eric Cordes fue un radiólogo certificado y altamente respetado, además de un médico querido que sirvió a esta comunidad con compasión y excelencia durante casi 30 años. Nuestros corazones están con su familia, amigos y todos los que tuvieron el privilegio de trabajar junto a él mientras lamentamos esta pérdida tan impactante. Trabajó con Focus Medical Imaging, cuyo grupo emitió un comunicado diciendo: «El doctor Eric Cordes fue un médico brillante, dedicado y respetado. Sin duda lo extrañaremos». Luego estaba Vicky. Vicky Schiller era el rostro amable y vibrante del fitness en su comunidad. Era una querida instructora de spinning, conocida por su energía y por guiar a otros. Un amigo cercano publicó un homenaje en línea que expresó su espíritu diciendo: «Estamos en shock porque nuestra amiga se ha ido. A inicios de este año fuimos a Simi y tomamos la clase de spinning de los jueves en la mañana, que antes era mía. Tomamos esta foto y ella me dejó dar la clase». Vicky y su esposo Eric fueron baleados sin sentido en su entrada ayer. Nuestros corazones están destrozados. Ella acababa de ser abuela. Amigos dicen que la pareja estaba muy enamorada y dedicada a la vida. Eran las caras amigables del callejón sin salida donde hallaron muertos al profesional respetado y al entrenador inspirador. Su ausencia repentina y violenta dejó un vacío que instituciones y amigos intentan llenar con palabras. Nos acompaña el investigador de homicidios, Chris McDonough, para hablar de esta investigación. Gracias por acompañarnos en Ley y Crimen. Parecía que bastante rápido. Los investigadores, en este caso, dijeron que esto parecía un ataque dirigido. ¿Cómo sabes normalmente que algo es un ataque dirigido y no algo al azar? Sabes, esa es una muy buena pregunta, Chris. Normalmente cuando hay un esposo y una esposa asesinados en su cochera,
¿sabes? Tu impresión inicial al ir a este tipo de crímenes es que es algo doméstico, ya sabes, y que uno de los dos, ya sabes, se mataron entre sí, ¿verdad? Así que realmente dependes de los oficiales de patrulla cuando llegas por primera vez a la escena y haces lo que llamamos una reunión en círculo donde todos se juntan. Discutimos qué tipo de información y qué tipo de testigos pueden tener ya. Y supongo que eso es probablemente lo que pasó aquí. Algunos vecinos y personas así salieron y dijeron, oye, vimos a un tipo específico de tirador. Así que cuando recibes una llamada como esta, y ya sabes, cualquier crimen en cualquier comunidad es algo importante, pero no parece que en este vecindario de callejón sin salida, un doble homicidio sea algo que ocurra con regularidad. ¿Cuáles son algunas de las cosas que pasan por tu mente? Recibes esta llamada de que esto ha sucedido. Algunas de las primeras cosas que buscas, ya sabes, en este caso, al llegar a un garaje donde tienes a este esposo y esposa que estaban muertos. Bueno, una de las primeras cosas que quieres hacer es empezar a pensar en quién podría ser el círculo de influencia en relación con esta familia en particular, el esposo y la esposa. Y a partir de ahí quieres empezar a pensar en lo que llamamos el patrón de vida y ya sabes quiénes eran sus influencias, quién está a su alrededor, y haces eso a través de lo que llamas un continuo de riesgo de la víctima. Es decir, solo piensa en un continuo en forma de L, ¿verdad? De este lado dice entorno, situación, circunstancia. En la parte de abajo dice bajo, medio, alto riesgo. Y si todo en el entorno, situación, circunstancia te indica que es un tipo bajo de, ya sabes, ubicación en ese continuo de riesgo de la víctima, entonces hay una mayor probabilidad de que haya sido un ataque dirigido. Y en este caso en particular, eso es, ya sabes, una de las cosas estándar con las que habrías empezado. Y según la policía, el doctor Eric Cordes es su hijo, quien ahora ha fallecido, el que se creía que era el sospechoso en esto. No parece que sepamos mucho del motivo. Se rumoró que tenían una relación distante. Él vivía en Kentucky. Sin embargo, sigo pensando en llegar a esa escena, e incluso si hay señales que te indicarían eso, se cree que probablemente fue un ataque dirigido. Quiero decir, ¿cuánto tiempo tienes para hacer esa determinación? Porque al mismo tiempo, ¿sabes? Todavía existe, aunque sea una pequeña posibilidad, sigue siendo una posibilidad que pueda ser un ataque al azar. Y entonces podrías tener al público realmente preocupado por alguien que ande suelto. Sí, bueno, esa también es una gran pregunta. Entonces, normalmente tienes dentro de las primeras 3 horas, ya sabes, para tomar esa decisión, ¿verdad? Y afortunadamente en este caso en particular, bueno, desafortunadamente en este caso en particular, dentro de las 3 horas, otra agencia te está llamando y te dice, oye, puede que tengamos a alguien o un vehículo que está relacionado con esto. Entonces empiezas a analizar el patrón de vida de esa persona y primero revisas las finanzas, específicamente si es hijo de las 2 personas que han sido asesinadas. Y terminan encontrando este vehículo en Chino, California, a unas 70 millas al norte de la escena, y parece que estaba en un parque. Ya sabes, es muy morboso, pero parece que el sospechoso se quitó la vida y lo hizo incendiando el auto. Entonces, la parte morbosa de esto es, no es un cuerpo que sería fácil de identificar visualmente, probablemente, y tienes que depender del ácido desoxirribonucleico para poder hacerlo. ¿Cómo averiguas quién es esa persona? Y también hacerlo de manera bastante rápida para asegurarte de que esta es la persona que crees que es responsable de lo que pasó. Sí, son 2 cosas. Una, si tiene registros dentales, un odontólogo forense puede usarlos casi de inmediato. Además, como mencionaste, si obtienes una muestra de sangre, puedes analizarla y procesar su ácido desoxirribonucleico. Existe una prueba rápida de ácido desoxirribonucleico llamada ANDI. Y lo que hace esta máquina es que en 4 horas, y normalmente la oficina del médico forense tiene estas máquinas, y puede darte una idea básica de si hay o no una conexión con la escena del homicidio. Sabes, se rumoraba que la relación entre el doctor Cordis y su hijo Keith era una relación distante, y ha salido a la luz que supuestamente llevó a su hijo desde Kentucky, o viajó de alguna manera desde Kentucky para llegar al sur de California y cometer estos asesinatos.
¿Qué te llama más la atención de eso? Quiero decir, porque eso parece un compromiso increíble, viajar todo ese camino para llevar esto a cabo. Bueno, lo primero que me salta a la vista es la intención. Y quiero decir, en tu punto, viajar, ya sabes, a través del país, casi 3.000 millas hasta el sur de California, y luego aparecer un domingo por la tarde, como al mediodía, ya sabes, en el taller de tu papá. Eso demuestra que esta persona realmente está totalmente decidida a, ya sabes, cometer este crimen en particular. Entonces, de nuevo, en ese momento quieres empezar a investigar cuál fue esa motivación, qué fue lo que realmente lo llevó a ese punto. Y eso, por supuesto, implicaría algunas conversaciones y entrevistas con las personas a su alrededor. Porque la otra parte también es lo que hizo después. ¿Sabes? No era alguien que estuviera huyendo a México con dinero o reliquias familiares que pudiera haber tomado de la casa. Esta es una persona que termina yendo a un parque de una manera muy horrible. Termina quitándose la vida, según la policía. O sea, ¿qué te dice eso sobre el posible estado mental de esta persona? Y no conocemos un motivo, pero ¿cómo eso podría influir en la historia que se está armando sobre lo que sucedió? Sí, o sea, sí nos hace detenernos y pensar, ¿no? Sí. Una vez que has cometido ese delito, sabes que muchos de estos delincuentes no se dan cuenta de que después de haber cometido este tipo de delitos, en su mente lo han planeado, ¿sabes? Lo han planeado todo, han llegado al destino, han cometido el delito, pero no se dieron cuenta de que aquí hay un problema secundario. ¿Sabes? Y ese es, oh, Dios mío, acabo de matar a 2 personas, ¿eh? Y entonces empieza a aparecer la culpa y a veces el aspecto emocional de, ya sabes, lo que acaba de suceder es abrumador para ellos. Y parece que en este caso esa podría ser, ya sabes, la situación. Sabiendo eso, quiero decir, tristemente, el doctor Cordis, su esposa Vicky, ellos han fallecido y también el sospechoso está muerto. Todavía no conocemos un motivo en este momento y estoy seguro de que tal vez los familiares sí sepan el motivo. Tal vez hubo un problema muy público que tuvieron. Pero ya no es esto de quién lo hizo, ni una persecución, de ninguna manera. ¿Qué tipo de trabajo se realiza normalmente ahora, después de los hechos, para tratar de darle respuestas a la familia, pero también sabiendo que la amenaza para el público ya no existe? Bueno, lo primero que quieres hacer es informar al público que ya sabes y quieres salir rápido con tu oficial de información pública, y hacerle saber al público que, oye, esta es una situación controlada. Y luego, por supuesto, quieres entrar en detalles con probablemente la exesposa y el joven, si se quitó la vida con su madre, si está disponible, y o los hermanos, y tratar de entender qué estaba pasando, que podría darnos una idea de qué lo pudo haber llevado a este punto. Otra parte de esto y muchas historias de homicidio de las que me gusta hablar con quienes trabajan en la ley. A menudo, en el crimen real, nos centramos en los detalles técnicos y en cómo progresa un caso, pero también hay un detective que va a tener que llamar a los familiares. ¿Sabes? Sé que Vicky Schiller, según una amiga, acababa de convertirse en abuela. Así que nadie anticipaba que esto iba a pasar. Y tienes que ser tú quien dé esa noticia y también responder algunas preguntas difíciles. ¿Cómo abordas eso, con la familia para hacer esa llamada y explicar lo que pasó? Sabes que esa es una de las cosas más difíciles que tendrás que hacer trabajando en homicidios. Y lo he hecho muchas veces. Normalmente, y en esta situación en particular, sabes, la gente necesita estar al tanto. Hay 2 oficinas de médicos forenses involucradas, una en San Bernardino y otra en el condado de Ventura. Entonces, los investigadores del forense contactarán a los familiares sobrevivientes, así que los recibirán 2 veces, ¿verdad? O sea, uno para el hijo y otro para el papá y su esposa. Y normalmente lo que harías es ir con el investigador del forense si está disponible. Y solo tienes que tocar el timbre. Y he descubierto en mi experiencia que lo mejor es hacerlo de la manera más suave y, ya sabes, lo más digna posible. Pero simplemente se los dices directamente. Lamento informarle, pero su familiar ha fallecido. Después de identificarte y asegurarte de que realmente son familiares directos. Y también observas lo que sabemos hasta este momento. El doctor Cordis, un radiólogo muy respetado. Su esposa era instructora de spinning, muy querida,
Mucha gente también está lamentando su pérdida y parece, según la narrativa que compartió la policía, que el hijo viaja de Kentucky al sur de California, le quita la vida a su papá y a su madrastra. No estoy seguro de cuál era su relación con Vicky, pero legalmente su madrastra, y luego él mismo se quita la vida. Parece que hubo un inicio, desarrollo y final de lo sucedido, pero al mismo tiempo, ¿cómo sabes con certeza que actuó solo y que no tuvo ayuda de nadie más? O alguien más que pudiera haber estado involucrado en lo que sucedió. Bueno, espero que tengan algún tipo de arma o algo por el estilo dentro del vehículo calcinado. Y si es así, entonces a partir de ahí pueden hacer una prueba balística e intentar conectar esa arma con cualquier casquillo o algo similar que haya quedado en la escena. Y si eso es, ya sabes, una respuesta definitiva, entonces ya sabes, tienes al menos a un tirador. Y luego la segunda parte de eso, respondiendo a tu pregunta, sería empezar a buscar algún tipo de huella digital y ver si hay alguna correlación con conexiones externas. Luego, ya sabes, como hijo viviendo en Kentucky, al otro lado del país, ¿qué tipo de recursos obtienes si eres un departamento local y estás haciendo, ya sabes, hablando con personas que lo conocían en Kentucky o que quizás sabían dónde compró el arma? Si es un arma comprada legalmente, ¿qué tipo de investigaciones se hacen de ese lado para aprender un poco más, en este caso, sobre Keith Cordas, quien según la policía es el responsable? Bueno, hay dos caminos que puedes tomar. Puedes involucrar a tus recursos federales. Y como hay un arma involucrada y porque él cruzó el país, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos puede rastrear esa arma por ti. O sea, hasta el momento exacto en que fue comprada. Y luego, si hay alguna entrevista que deba realizarse, entonces tienes a las agencias locales donde él vivía o al FBI. Ellos pueden asignar algunos recursos para ayudarte. Simplemente es simplemente increíblemente triste, ¿sabes? Piensas en, cualquier homicidio, como sabes, es increíblemente triste y trágico. Pero ver a dos personas de las que se habla tan bien en esta comunidad, algún tipo de violencia familiar y que llevó a sus muertes, es simplemente un caso muy, muy triste. Chris McDonough, investigador de homicidios, gracias por venir a Law and Crime y ayudarnos a entender detalles de investigaciones como esta. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Eso es todo por el caso presentado por Ley y Crimen. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Yo soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.